Hola, ¿cómo les va? Hoy les quiero explicar el concepto de campo eléctrico, pero previamente vamos a tener que repasar un poquito lo que vimos de fuerza. Bien, observen esta lámina y acá está bastante resumido lo que les quiero explicar. Las fuerzas provocan efectos. Ojo, las fuerzas que no se anulan entre ellas, es decir, estamos hablando de una fuerza neta diferente de cero. Entonces, cuando un cuerpo tiene una fuerza neta diferente de cero, ¿sí? Esa fuerza le puede provocar dos efectos. O puede deformarse, es decir, cambiar de forma. Entonces, si esa deformación es permanente, diríamos que el cuerpo es plástico. Y si es una deformación temporal, como le pasa a los resortes, es un cuerpo elástico. ¿Ah? Y por otro lado, el otro efecto que le puede pasar a un objeto es cambiar de movimiento. Por ejemplo, si un cuerpo está en reposo, yo le aplico una fuerza neta, puede empezarse a mover y cambiar de velocidad, ¿verdad? O si, por ejemplo, atajo una pelota que estaba en movimiento, la fuerza neta que realicen mis manos, conjuntamente con otras fuerzas que están actuando, van a provocar un cambio de movimiento, es decir, se estaba moviendo con cierta velocidad y luego va a pasar a estar en reposo. Bien, ahora las fuerzas, por ser una magnitud vectorial, se van a representar con vectores y esos vectores van a tener cuatro características que vimos. Punto de aplicación, intensidad o módulo, la palabra más común es módulo, dirección y sentido. Bueno, todo esto lo estuvimos ya practicando, hicimos ejercicio. Y vamos a la clasificación de fuerzas. Las fuerzas se clasifican en dos grandes tipos. Por un lado tenemos las fuerzas por contacto y por otro las fuerzas de acción a distancia. Las fuerzas por contacto son las fuerzas en donde existe un contacto físico entre los dos cuerpos que se ejercen fuerzas mutuamente. Por ejemplo, acá la persona que va a lanzar a la pelota, hay un contacto físico entre la persona y la pelota. ¿Sí? Y en ese contacto físico, en esa interacción pelota-mano, surgen dos fuerzas. Una realizada por la niña sobre la pelota y otra fuerza que es la que la pelota le ejerce a la mano de la niña. ¿Ah? Ahí se van a cumplir, se cumple la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Es decir, en cualquier interacción siempre aparecen dos fuerzas. Una le llamamos acción, a otra reacción, y esas dos fuerzas tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. ¿Ah? Siempre se cumple la tercera ley de Newton. También se cumplen acá, en las fuerzas de acción a distancia. Bien, ¿qué fuerzas de acción a distancia conocemos? Y bueno, tenemos las fuerzas eléctricas, las fuerzas magnéticas y las fuerzas gravitatorias. Vamos a enfocarnos un poquito en esto que está acá, en la clasificación de las fuerzas. Ya dijimos las fuerzas de contacto, bueno, acá simplemente les anoté algunos ejemplos, el rozamiento, la tensión, la fuerza elástica. ¿Ah? Y las fuerzas de acción a distancia, que ya dijimos que eran las gravitatorias, las eléctricas y las magnéticas, en donde no hay un contacto físico, o no necesariamente contacto físico entre los dos objetos que están interactuando. Bien, vamos a detallar un poquito más estas. Acá está, numeradas con el número 1, 2 y 3. Vamos primero a las fuerzas gravitatorias. ¿Qué son las fuerzas gravitatorias y cuándo se dan las fuerzas gravitatorias? Bueno, tenemos fuerzas gravitatorias cuando tenemos dos cuerpos con masa que están a cierta distancia entre ellos, ¿verdad? Es decir, si yo tengo mi celular y mi computadora, ahí hay una fuerza gravitatoria entre el celular y la computadora. ¿Tá? La computadora le ejerce una fuerza al celular y el celular le ejercería una fuerza gravitatoria a la computadora. O sea, pueden ser dos cuerpos cualquiera, los que ustedes elijan, pero esa fuerza va a ser muy grande cuando estemos hablando de, por ejemplo, cuerpos en el espacio. Miren esta foto que está acá, esta lámina. ¿Qué pasa entre la Tierra y la Luna? Y bueno, la Tierra le ejerce una fuerza de atracción a la Luna, que es esto. Pero a su vez la Luna le ejerce una fuerza de atracción a la Tierra.
Siempre las fuerzas gravitacionales son fuerzas de atracción, nunca son de repulsión. Ahora, Newton encontró una manera de calcular esa fuerza a través de la ley de gravitación universal. Con esta ecuación que está acá, miren un poquito. Esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza, vamos a suponer que estoy haciendo la fuerza entre la Tierra y la Luna, pero pueden ser dos cuerpos cualquiera, ¿verdad? Bueno, esa fuerza se calcula multiplicando G, que es una constante, acá tienen el valor, que se llama constante universal o gravitatoria, por la masa de la Tierra, por la masa de la Luna, dividida la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna, ¿ah? Elevada al cuadrado. Bien, con esta ecuación se calculan las fuerzas gravitatorias. Si estos dos cuerpos pasan a ser, yo qué sé, la computadora y el celular, bueno, acá tengo que poner la masa de la computadora, acá voy a tener que poner la masa del celular y la distancia de separación al cuadrado entre la computadora y el celular es lo que va acá de denominador. Fíjense en un poquito, que cuanto más grande es esta distancia, más chiquita me va a dar el módulo de la fuerza, ¿verdad? Si el denominador es grande, la fuerza es pequeña. O sea que cuanto más cercano estén los cuerpos, mayor ese valor de la fuerza. ¿Está? Bien. Así que entonces, fuerzas gravitatorias entre dos cuerpos que tengan masa. Fuerzas eléctricas. ¿Cuándo tenemos fuerzas eléctricas? Que es el punto 2. Fuerzas eléctricas tenemos entre dos cuerpos cargados. Si son neutros, no. Tienen que estar con carga. ¿Ah? Entonces, es lo que vimos anteriormente, la ley de Coulomb. Si yo tengo, por ejemplo, dos cargas de igual signo, se repelen y aparece una fuerza así, ¿verdad? Es como que se quieren separar esas dos cargas. Y si las cargas tienen signos opuestos, la fuerza es de atracción. ¿Ah? O sea, la diferencia entre este caso y este caso es que acá la fuerza es solamente de atracción, mientras que las fuerzas eléctricas pueden ser de atracción o de repulsión. Ya habíamos visto cómo calcular esas fuerzas eléctricas. Se calculan a través de la ley de Coulomb, que planteaba que la fuerza es K por Q1 por Q2 dividida la distancia al cuadrado. Nuevamente se cumple la tercera ley de Newton, ¿verdad? El módulo de esta fuerza y de esta fuerza son iguales. Esta fuerza la ejerce esta carga y esta fuerza la ejerce la otra carga. Pero en esa interacción las fuerzas tienen igual módulo, porque ambas valen lo mismo, que calculan con esta ecuación, igual dirección, porque ambas son horizontales, y sentidos opuestos, una es hacia la derecha y la otra es hacia la izquierda. Lo mismo pasa acá, ¿verdad? Esta fuerza vale lo mismo que esta, tienen igual dirección, igual módulo y sentidos opuestos. O sea, se cumple la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Ahora miren lo parecidas que son las ecuaciones. Esta es para calcular la fuerza gravitatoria y esta es para calcular la fuerza eléctrica. Fíjense, si la fuerza gravitatoria está dada entre masas, la fórmula involucra masas. Y acá, como la fuerza eléctrica se da entre cargas, la ecuación tiene el valor de las cargas. Y después abajo aparece la distancia al cuadrado. Acá aparece una constante que se llama G, que tiene este valor. Y acá aparece esta constante que valía 9,0 por 10 a la 9. ¿Tá? Bien. Y el tercer caso son las fuerzas magnéticas. Acá simplemente les puse un dibujo de un imán y unos clavos. ¿Sí? Ahí van a aparecer las fuerzas magnéticas que después vamos a dar en detalle cuando les dé campo magnético. ¿Tá? Pero ahora vamos a enfocarnos acá, en la fuerza eléctrica, y la vamos a comparar con las fuerzas gravitatorias. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo explica la física la existencia de las fuerzas de acción a distancia? ¿Cómo explico? ¿Cómo hago yo para explicar que acá, sobre todo en este caso, que la Tierra y la Luna se ejercen fuerzas estando a una distancia impresionante? ¿Cómo justificamos esto, la existencia de esa fuerza? Bueno, ahí es cuando surge el concepto de campo. ¿Sí? Eso lo vamos a justificar a través de la existencia de campo. ¿Cómo lo vamos a justificar? Y bueno, a través de la existencia de un campo gravitatorio, en el primer caso, un campo eléctrico, cuando son cargas, y un campo magnético en el tercer caso. ¿Tá? Bien, ¿cómo se define campo? Es un concepto un poco abstracto. A ver, mire.
Existe un campo cuando en una región del espacio, o sea, en algún lugar, las propiedades se ven alteradas por la presencia de un cuerpo que puede provocar fuerzas a distancia. Dicho de otra manera, miren, acá, léanlo acá en negro que está un poco más claro. Si yo tengo un cuerpo X, que es este, que provoca todo a su alrededor alteraciones del medio, y es capaz de generarle fuerza a otro cuerpo que esté a cierta distancia, bueno, es porque en esa zona existe un campo generado por este cuerpo. ¿Está? Bien. Ay, acá denme 2 minutos que voy a poner un enter. Ahí está. Vamos de vuelta acá. Entonces, si tengo un cuerpo que genera todo una distorsión en las propiedades del medio que está a su alrededor, de tal forma que al colocar otro cuerpo aparece una fuerza, entonces quiere decir que en esta zona hay un campo. ¿Tá? Esta definición se usa para campo gravitatorio, para campo eléctrico y para campo magnético. ¿Tá? Bien. Vamos a poner el ejemplo 1. Y ahí tengo algunos datos que voy a utilizar. ¿Tá? La masa de la Tierra tiene este valor y el radio de la Tierra tiene este valor que está ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, en este ejercicio me dicen lo siguiente. Calcular la fuerza gravitatoria entre 12 personas separadas 1 metro, cuyas masas son 57 kilogramos y 70 kilogramos. Bien. ¿Cómo voy a hacer esto? Hay una parte B del ejercicio, por eso están esos datos, que no apareció ahí, que ahora les escribo la letra. ¿Sí? Ahí faltó poner. Vamos a la parte A, que es donde está acá la letra, y después les redacto la parte B. Bueno, en la parte A, entonces tengo dos cuerpos de 57 y 70 kilogramos que están separados 1 metro de distancia. ¿Cómo calculo la fuerza gravitatoria entre ellos? Y bueno, fácil. Calculamos G, que vale 6,67 por 10 a la menos 11. Vamos a verlo un poquito más. ¿Ven? 6,67 por 10 a la menos 11. Vamos a usar esta ecuación que está acá. Vamos de vuelta para abajo. ¿Sí? Acá está la ecuación, es la misma. Y sustituyo. En lugar de poner G, pongo 6,67 por 10 a la menos 11 Newton, metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado, lo que está ahí en rojo es la unidad de G, por 57 kilogramos por 70 kilogramos, que son las masas de las dos personas, dividida la distancia de separación entre ellas, que es 1 metro elevado al cuadrado. ¿Ah? Bueno, acá tienen que agarrar la calculadora científica, acuérdense que el por 10 se pone con la tecla de exponente, así que tienen que digitar 6,67 exponente menos 11 por 57 por 70 dividido 1 al cuadrado. Y esa cuenta les da 2,7 por 10 a la menos 7 newton. Miren por favor lo que es este número, 2,7 por 10 a la menos 7 newton. Si lo tuviéramos que pasar a notación normal para tener una idea de cuánto es, tengo que correr 7 lugares la coma, así que esto es 0,00000. A ver si estoy ahí. Y pongo el 2 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estoy. ¿Está? La coma estaba acá y la llevé hasta acá. Son 7 lugares. O sea que miren el valor de una fuerza gravitatoria entre dos personas de 57 y 70 kilogramos. Ven que es un valor mínimo, muy pero muy chiquito. Por eso nunca las estudiamos, las fuerzas gravitatorias entre cuerpos, o sea, estudiamos el peso, estudiamos la normal, pero nunca planteamos la fuerza gravitatoria, ¿ah? Porque es muy, muy chiquita. Bien, en la parte B, que no sé por qué se tapó la letra, vamos a ver si corro esto y aparece. A ver. Bueno, no sé qué pasó con la parte B del ejercicio. En la parte B, lo que les pedía la letra es que calculasen
para compararla con este valor, que calculasen la fuerza gravitatoria entre una persona y la Tierra. Por eso les daba estos datos que estaban acá, ¿verdad? Así que tengo una persona y la Tierra. Si quieren escribimos un poco la letra para que les quede eso ahí bien. ¿Ah? Así que pongan calcular. Vamos a sacar el subrayado. Y vamos a poner calcular. Bueno, no me da bolilla. El peso de la persona de, vamos a fijarnos acá, de 57 kilogramos. Bien, pero para calcular el peso de esa persona de 57 kilogramos, quiero que lo hagan con la ecuación de peso y con la ley de gravitación universal, para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. En eso consiste el ejercicio. Y ahora la vamos a comparar, ¿verdad? O sea que la situación es que tengo dos personas que están separadas 1 metro y calculé la fuerza entre ellas. A ver si podríamos dibujar esa fuerza. A ver un segundo. Tengo una persona acá, más o menos, ¿verdad? Y otra persona acá, que están separadas entre ellas 1 metro. Dije que las fuerzas gravitatorias son siempre fuerzas de atracción, entonces aparece una fuerza acá y aparece una fuerza acá. Esa es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Que vale lo mismo. Bien. Y esta es la persona que tiene una masa de 57 kilogramos. Además de tener esa fuerza gravitatoria, que vimos que es este valor chiquitititito, esa persona tiene peso. ¿Cómo calculo esa fuerza peso? Bueno, la calculan de dos formas diferentes. O con la fórmula, peso es igual a masa por gravedad, que ya lo hicimos, y el peso les da esto, ¿tá? Les da 560 newton aproximadamente, si uso G10, 560 newton, es simplemente para compararlo. O lo puedo calcular con la ley de gravitación universal. ¿Cómo hago eso? Acá tengo el planeta Tierra, ¿verdad? Que es el que le está ejerciendo el peso a esta persona. Entonces, la fuerza con esta ecuación se calcula como el valor de G, pongan todas las unidades, por el valor de la masa de la persona, ¿sí? Por el valor de la masa de la Tierra, por eso aparece acá este valor, dividido la distancia entre la persona y la Tierra. ¿Tá? Entonces, fíjense en un poquito, que la distancia que se pone es la del radio de la Tierra, porque esta distancia es tan, pero tan grande, que si yo a ese radio le sumo la distancia a lo cual puede estar la persona, no importa que esté parada en el piso o que esté arriba de un avión. Es decir, si yo sumo la distancia del radio de la Tierra más esa distancia, esta distancia es totalmente despreciable. Por eso acá puedo directamente poner el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 a la 6 metros. Es un número enorme. Bueno, cuidado cómo hacen las cuentas con la calculadora científica, ya se los expliqué, pero tengan cuidado, revisen, agarren la calculadora y hagan ustedes las cuentas, ¿sí? Vamos a borrar todos los dibujos. Esa fuerza me da este valor, 560. Obviamente que me da lo mismo, haciéndola con la fórmula del peso que utilizando la ecuación de gravitación universal. Que esta ecuación sale de esta, ¿verdad? Surge de simplificar este número con todo esto, ¿sí? Si yo agarro todo este número, más este, ¿sí? Me va a dar el valor de G. Bien. Acá les puse una tabla, voy a borrar eso, un segundito. Borramos todos los dibujitos. Simplemente les estoy comparando la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica. ¿Tá? Entonces, ¿qué dice? La fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza eléctrica es muy pequeña o cero. En cambio, la fuerza gravitacional entre dos cuerpos, perdón, me faltó decirle lo principal, la fuerza eléctrica es muy pequeña si estamos utilizándola entre dos cuerpos macroscópicos, por ejemplo, yo que sé, calculadora celular, es una fuerza muy chica.
Y la fuerza gravitacional, en cambio, si yo tomo dos cuerpos grandes, muy grandes, Tierra-Luna, esa fuerza va a ser enorme. Bueno, si ustedes miran esta tabla, ahí comparan ambas fuerzas, ¿sí? La fuerza eléctrica es enorme a nivel atómico, ¿ah? Mientras que la fuerza gravitacional es muy chiquita a nivel atómico. Acá hace la comparación por el átomo de hidrógeno. Saben que el átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón nada más, ¿verdad? Miren cuánto vale la fuerza eléctrica entre protón y electrón y cuánto vale la fuerza gravitatoria si considero la masa del electrón y del protón. Ven que esta es muchísimo más chiquita que esta, o sea, juega un papel más importante la eléctrica que la gravitatoria. ¿Está? Bueno, miren esta tabla y la clase que viene vamos a volver a explicar lo de campo eléctrico, o sea, vamos a concentrarnos en campo eléctrico. Les mando saludos, chau chau.